Hola amigos de YouTube, hoy veremos los temas de respiración celular, veremos glucólisis, veremos el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. No importa lo que comamos, el cuerpo extrae energía de cualquier alimento que entra en nuestro estómago. Nuestro aparato digestivo fragmenta la comida en micromoléculas, proteínas, grasas y carbohidratos. La energía se obtiene de alguno de estos tres grupos. Los carbohidratos son los que contienen mayor cantidad de energía. Los carbohidratos suelen ser moléculas de cadena larga que se forman con la unión de moléculas de azúcar o glucosa. Por medio de la respiración celular, las enzimas dentro de las células rompen los enlaces químicos de la glucosa liberando la energía acumulada. Para nosotros el significado de respirar es el intercambio de monóxido de carbono en los pulmones. La respiración celular que pasa en las células individuales es mucho más que un intercambio de gases. La célula cuenta con membrana, núcleo, citoplasma y mitocondria. Cada célula tiene varias mitocondrias. Juntas proporcionan a la célula la energía necesaria que necesita para desempeñar sus diversas funciones. Una vez dentro de la célula, la glucosa y el oxígeno reaccionan para liberar energía, dióxido de carbono y agua. Así que cuando dos moléculas necesitan energía para reaccionar, el ATP proporciona adecuadamente la energía necesaria. Si observamos una molécula de ATP, podemos ver la importancia en las reacciones celulares. El adesintrifosfato ATP consta de unos elementos: nitrógeno, adenina, un azúcar y tres grupos de fosfato. Aunque podría pensarse que el azúcar es la que produce la energía al ATP, de hecho es la cadena de fosfato lo explica la naturaleza volátil del ATP. Estos grupos se repelen fuertemente, pero al no ser capaces de romper los enlaces que los unen, crean una molécula altamente energética. Cuando un ATP y una molécula se unen y reaccionan, la molécula se queda con un grupo de fosfato, dejando atrás una adenosina difosfato o un ADP. Con la transferencia de un fosfato, el ATP ha repartido sus cargas negativas, ha transferido la energía a la molécula. Con el fosfato que consiguió, la molécula ya ha sido fosforilada. Vamos a explicar la reacción química de la glucólisis. La reacción número 1. La glucosa se fosforila y rinde glucosa, una molécula con mayor energía. La enzima responsable de la reacción, una quinasa, exoquinasa, consume una molécula de ATP y libera ADP. La misma exoquinasa fosforila otras exosas como fructosa, galactosa y manosa. Es irreversible, es decir, la de los productos GS6P y ADP no liberan los reactivos glucosa y ATP. La fosforilación de la glucosa tiene ventajas para la célula. La G6P es más reactiva que la glucosa y, a diferencia de esta, no atraviesa la membrana celular porque no tiene transportador. De esta forma se evita la pérdida de un sustrato energético para la célula. Segunda reacción, la G6P se isomeriza a fructosa 6-fosfato, que quería F6P, por acción de una isomerasa que facilita la isomeración de estas Reacción 3.
Consiste en la fosforilación de la Fe6P en el C1, que rinde fructosa 1,6 bifosfato F1 raya 6P. En esta reacción cataliza por otra quinasa, la fosfofructoquinasa FFQ, se consume ATP. Esta enzima merece especial atención porque, como se mencionará más adelante, participa en la regulación de la glucólisis. En esta reacción, al igual que la primera, es irreversible y ambas constituyen pasos importantes porque son los puntos de control de la glucólisis. Reacción 4. Esta reacción, la F1,6P se rompe en dos moléculas de 3 carbonos triosas, la dihidroxiacetona 3-fosfato D3P y gliceridehído 3-fosfato GA3P mediante una reacción reversible cataliza por una aliasa aldolasa. Reacción 5. El GA3P sigue los pasos de la glucólisis. La otra triosa generada BA3P por isomerización produce otra molécula de GA3P. La reacción es reversible y está catalizada por una isomerasa. Este último paso es la fase con gasto de energía en la que se consumieron 2 ATPs. Así, en el cuarto paso se genera una molécula de GA3P y en el quinto paso se genera la segunda molécula de este. De aquí en adelante las reacciones ocurrirán 2 veces debido a que se generan 2 moléculas de GA3P por exosa. Hasta el momento solo se ha consumido 2 ATP, sin embargo en la segunda etapa el GA3P se transforma en una molécula de alta energía a partir de la cual se obtendrá el beneficio final de 4 moléculas de ATP. Fase de obtención de energía. Reacción 6. Consiste en la oxidación del GA3P e incorporación de un fosfato a la molécula de manera que se genere un compuesto con mayor energía. En este paso, que en realidad implica 2 reacciones, actúa una deshidrogenasa que utiliza NAD+, y se genera NADH. Se verá al finalizar la descripción de la vía cómo y por qué es necesario reoxidar este cofactor. Reacción 7. En este paso el grupo fosfato del 1,3 biofosfoglicerato se le transfiere a una molécula de ADP por una quinasa, generando así la primera molécula de ATP de la vía. Esta manera de obtener ATP en la que no participa la cadena respiratoria se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Como la glucosa se transformó en 2 moléculas de GA3P, se sintetiza una total de 2 ATP en este paso. Reacción 9. Es la última reacción irreversible. Se desfosforila el PP y se obtiene piruvato y ATP. La transferencia del grupo fosfato del PP al ADP la cataliza una quinasa piruvato quinasa. Es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Se fosforila el ADP a ATP independientemente de la cadena respiratoria. Como se observa, el oxígeno no es necesario en ninguna reacción de la glucólisis. La vía ocurre en células aerobias y fermentivas. Después de la glucosis se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Las moléculas de ácido pirúvico de viajes en el interior de la mitocondria. Una vez que el ácido pirúvico es el interior, el dióxido de carbono es removido enzimáticamente de cada molécula de ácido pirúvico de carbono y 3 para formar ácido acético. La enzima se combina el ácido acetílico con una enzima, coenzima A, para producir acetilcoenzima A, también conocida como acetil-CoA. Una vez que el acetil-CoA se forma coenzima, comienza el ciclo de Krebs. El ciclo se divide en 8 etapas, cada una de las cuales se explican diafragma del ciclo de Krebs. Paso 1. La subunidad ácido acetílico de la acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar una molécula de citrato. Al acetilcoenzima A actúa como un transportador de ácido acetílico a partir de una enzima a otro después de paso 1. La coenzima es liberado por la hidrólisis, de modo que puede combinar con otra molécula de ácido acetílico para comenzar el nuevo ciclo de Krebs.
Paso número 2. La molécula de ácido cítrico se somete a una isomerización. Un grupo hidroxilo y una molécula de hidrógeno se eliminan de la estructura de citrato en forma de agua. Los dos átomos de carbono forman un doble enlace hasta que la molécula de agua se vuelve a añadir. Solo ahora, el grupo hidroxilo y la molécula de hidrógeno se invierten en la que respecta a la estructura original de la molécula de citrato. Así se forma isocitrato. Paso número 3. En este paso la molécula de isocitrato es oxidada por molécula de NAD. La molécula de NAD se reduce por el átomo de hidrógeno y el grupo hidroxilo. El NAD se une a un átomo de hidrógeno y se lleva el átomo de hidrógeno, otros dejando un grupo carbonilo. Esta estructura es muy inestable, por lo que una molécula de CO2 se libera la creación de alfa-cetoglutarato. Paso número 4. En este paso, nuestro amigo, la coenzima A, vuelve a oxidar la molécula de alfa-cetoglutarato. Una molécula de NAD se reduce de nuevo para formar NADH y se va con otro hidrógeno. Esta inestabilidad hace que un grupo carbonilo para ser lanzado como el dióxido de carbono y un enlace tióster se forma en su lugar entre la primera alfa-cetoglutarato y la coenzima A para crear una molécula de succinil coenzima A compleja. Paso número 5. Una molécula de agua vierte sus átomos de hidrógeno a la coenzima A. Luego de un grupo de fosfatos flotantes libres desplazan coenzima A y forman un enlace con el complejo succinil. El fosfato es transferido a una molécula del PIB para producir una molécula de energía de GTP. Se deja atrás una molécula de succinato. Paso 6. En este paso, succinato es oxidado por una molécula de FAD, dinucleótido de adenina flavina. La FAD elimina dos átomos de hidrógeno a partir de la succinato y las fuerzas de un doble enlace para formar entre los dos átomos de carbono, creando así fumarato. Paso 7. Una enzima añade agua a la molécula de fumarato para formar malato. El malato se crea mediante la adición de un átomo de hidrógeno a un átomo de carbono y la adición de un grupo de hidroxilo a un carbono junto a un grupo carbonilo terminal. Paso número 8. En este paso final, la molécula de malato es oxidada por una molécula de NAD. El carbono que lleva el grupo hidroxilo se convierte ahora en un grupo carbonilo. El producto final es oxalacetato, que luego se puede combinar con acetilcoenzima A y comenzar el ciclo de Krebs de nuevo. En resumen, tres grandes eventos ocurren durante el ciclo de Krebs. 1. De GTP, trisfosfato de guanosina, que finalmente se produce, dona un grupo de fosfato al ADP para formar un ATP. Tres moléculas de NAD se reducen y una molécula de FAD se reduce. Aunque una molécula de GTP lleva a la producción de un ATP, la producción de la reducción de NAD y FAD son mucho más importantes en la celda de energía de generación de proceso. Esto se debe a NADH y a FADH. 2. Donan sus electrones un sistema de transporte de electrones que genera grandes cantidades de energía mediante la formación de muchas moléculas de ATP. Esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Gracias.